Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad de la Biblia. Hoy vamos a empezar una nueva serie que va a ir sobre la primera epístola de Juan. Como dije la última vez, íbamos a quizá hacer un estudio sobre la deidad de Cristo, pero tuvimos unos problemas porque mi ordenador, donde estaba toda la información, pues desapareció. Y bueno, Dios proveyó otro ordenador, pero la información ya no está ahí, así que estamos trabajando para recuperarla, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar esta nueva serie que es bastante interesante, ¿eh? Y que nos tomará quizá entre 5 y 6 semanas. Así que cada miércoles lo publicaremos aquí, ¿vale? Así que, ¿qué vamos a cubrir? Evidentemente, la primera epístola de Juan. Y en esta carta vamos a poder aprender una importante lección acerca de los problemas que surgen cuando empiezan a desviarse del Evangelio y de la doctrina que fue enseñada desde el principio. El autor de esta epístola, Juan, nos muestra la importancia de adherirse a las enseñanzas iniciales de Jesús. También nos enseña a ver cuáles son los problemas que vamos a encontrarnos en nuestro caminar cristiano. Es decir, de en medio del cuerpo de Cristo, entre comillas, ¿no? Pues van a salir falsas doctrinas que van a cambiar el mensaje original, doctrinas dañinas con consecuencias espirituales desastrosas, tanto a nivel individual como colectivo. Lo que vamos a hacer hoy es dar una pequeña introducción al libro. Es decir, vamos a hablar de lo que va el libro, o la epístola, o la carta, ¿no? Pero vamos a ver un poco el contexto, vamos a hablar de la fecha, el contexto cultural de la época, pero más bien el contexto de la carta en la que Juan escribe, ¿no? Porque me parece muy importante poder comprender lo que estaba pasando para poder después leer la carta y comprender ciertas cosas. Así que creo que lo mejor es poner un poco o exponer el contexto, las circunstancias de esta epístola, porque para mí, como siempre digo, creo que el contexto es lo más importante para poder comprender una carta, ¿no? Así que, en este sentido, ¿no? Pues esta primera carta de Juan, vamos a ver la influencia del grupo que se denomina los secesionistas. Estas personas que una vez abrazaron ciertas ideas y conceptos bíblicos verdaderos y que después los abandonaron. En este caso, en Primera de Juan veremos rápidamente la influencia y el pensamiento de este tipo de colectivo, que vamos a ver que pueden ser tres tipos de influencias, aunque al final quizás sea una mezcla de muchas cosas, ¿no? También podremos observar una de las características importantes de la predicación judía del primer siglo, donde se hacía un gran énfasis en la exhortación, para poder también aplicarlo hoy en día. Y también es importante resaltar que existe debate sobre si denominar este escrito de Primera de Juan como una carta a un grupo específico o si más bien se trataba de una homilía o una proclamación oral que después fue escrita para ser llevada a diversas iglesias. Quizá 1 Juan 2, 12 al 14 pudiera ser una indicación de lo contrario, pero bueno, todo esto lo vamos a ver hoy con tranquilidad. Sea como fuere, lo que podemos ver es que Juan está enfrentando unos problemas y unas divisiones que existieron en el inicio de la iglesia, algo que nos explica la pronta influencia del enemigo en destruir las verdades de Cristo para así poder corromper la iglesia, que es su misión. Y evidentemente este motivo que existió desde la iglesia primitiva, pues sigue existiendo hoy en día, y el enemigo quiere corromper el Evangelio con falsas doctrinas que niegan la verdad bíblica. Así que empezamos con el estudio. Vamos a ver la fecha de la epístola, cuándo fue escrita. Bueno, como siempre en el mundo teológico, pues existen diferentes opiniones en cuanto a la fecha de esta primera epístola de Juan. Generalmente vemos dos vertientes, aunque hay más, pero la más conservadora, que data la carta en una época más antigua, y las tradiciones más liberales, pues siempre ponen la fecha más tardía, ¿no? Siempre con motivos que existen por ahí que ya veremos también, ¿no? También existe debates sobre si la epístola de Juan fue escrita antes o después del Evangelio de Juan. Veremos también esto más adelante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay ciertos aspectos importantes a la hora de poder encontrar delimitaciones en cuanto a la fecha aproximada de cuando esta epístola fue escrita. Algunos, por ejemplo, datan la carta a finales del primer siglo, mientras que otros, como J. Robinson, expresa que Primera de Juan fue escrita entre el 60 al 65. Contra aquellos que piensan que la primera carta de Juan fue escrita muy tarde, existen evidencias externas que irían en contra de tal presunción. Por ejemplo, tanto Policarpo como Justino Mártir sabían de esta carta y por lo tanto tendría que haber sido escrita antes del 150 después de Cristo. Por esta razón, generalmente las epístolas de Juan, la primera y la tercera, se datan entre el 90 al 100 después de Cristo. Y las razones fundamentales son por la relación que existe entre las epístolas y el Evangelio de Juan. Dado que el Evangelio de Juan se data aproximadamente del 70 al 100, se deduce que las epístolas de Juan fueron escritas en el primer siglo también. Aquí vamos a ver una foto del papiro 52 del siglo II,
que es parte del Evangelio de Juan y que se encuentra en Manchester. Así que, básicamente, es muy posible, y lo más lógico es que la carta fuese escrita en el primer siglo, quizá entre el 70 y el 90 o el 70 y el 100 después de Cristo. Autoría de la carta. Importante. ¿Quién escribió esta carta? Bueno, pues históricamente la autoría de esta carta fue siempre atribuida al apóstol Juan, y esto no fue cuestionado en ningún momento hasta el siglo XX. Algunos han llegado a mencionar que la diferencia estilística entre el Evangelio de Juan y las cartas son evidencias de que se trata de una carta cuya autoría podría estar relacionada con un miembro de la escuela juánica y no con el apóstol Juan directamente. Sin embargo, una cosa muy importante es que hay que entender que tal aseveración no parece tomar en cuenta las diferencias entre una epístola y un evangelio. Esto es muy importante saberlo porque son dos géneros diferentes. Como explica Craig Kinner, la traducción es mía del inglés, sin embargo, se pueden explicar las diferencias estilísticas menores simplemente reconociendo la diferencia entre una epístola y un evangelio. Este último género está relacionado literariamente con la biografía antigua, que pasó por varias etapas en el proceso de escritura antes de completarse, ¿vale? Así que vemos que hay una diferencia clara en lo que es un evangelio y una epístola. Son estilos diferentes. Uno es más un estilo biográfico, ¿vale? Y aquí sigue diciendo, por el contrario, esta epístola, con referencia a Primera de Juan, no representa una producción literaria importante, aunque sí que existieron epístolas literarias. Se pueden explicar las supuestas diferencias en teología y perspectiva por la diferente situación que cada uno abordó. Según los estándares utilizados para sugerir que la misma persona no escribió ambos, los diferentes sermones del predicador promedio hoy en día a menudo también tendrían que atribuirse a diferentes autores. Lo hizo con exclamación. ¿Por qué? Porque esto es verdad también. No siempre, cada vez que predicas, hablas igual o tienes el mismo estilo, ¿vale? Esto es importante también tenerlo en cuenta. Y sigue diciendo, lo más importante es que el autor afirma ser un testigo ocular, que dice en el capítulo 1, versículo 1, pero no afirma escribir en nombre de otra persona y no proporciona ningún prefacio pseudoepigráfico. Sé que pues, la autoría del apóstol Juan no fue cuestionada hasta el siglo XX. Las pequeñas diferencias pues, se pueden explicar por también el estilo literario de cada carta. Una es un evangelio y otra es una carta, ¿vale? Otra característica a tomar en cuenta sobre la autoría de Primera de Juan es que no contiene el nombre del escritor. Y evidentemente muchos sabréis que tampoco tiene el nombre del escritor el Evangelio de Juan. Por regla general, la autoría de las cartas estaban atribuidas a un autor que se presentaba en la introducción de la carta. Es decir, cuando escribes una carta o una epístola, generalmente se introducía el autor. Y esto lo podéis ver en muchas epístolas bíblicas, como en todas las cartas paulinas, en Judas, Pedro y Santiago. Sin embargo, la excepción que vemos en el Nuevo Testamento la encontramos en dos epístolas, la carta a los Hebreos y esta primera epístola de Juan. Porque segunda de Juan y tercera de Juan se introduce como el anciano por lo menos, ¿no? Pero aquí no hay ningún tipo de introducción específica. Tanto Hebreos como primera de Juan no contienen el nombre del autor en la introducción, ni tampoco un saludo específico a personas al final de la carta. Sin embargo, existen muchos trazos en la carta que hacen indicar que se trata de el mismo autor del Evangelio de Juan o quizá también una persona muy cercana a Jesús que fue testigo de todo lo que ocurrió. Por eso dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, como puedes ver aquí en 1 de Juan 1:1. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aunque la carta esté atribuida a una persona que ha sido testigo ocular, esto no significa necesariamente que haya sido escrita por Juan. Como dice May Thompson, existen más testigos del ministerio de Jesús, incluyendo también los 500 testigos de los que Pablo habla, ¿vale? Ahora viene una pequeña nota para algunos teólogos, como por ejemplo Clark, podría tratarse esta introducción de 1 de Juan 1 como una metáfora. El problema es que, claro, hay que demostrar que es una metáfora y el peso de la prueba estaría en ellos y es difícil comprobar esto. Así que lo más probable es que esta persona que ha escrito, que veremos después como lo más probable es que sea Juan, evidentemente, pues es una persona que estuvo presentemente en el ministerio de Jesús. Por eso vamos a ver dos tipos de evidencias que nos van a llevar a poder concretizar que el apóstol Juan fue con más probabilidad el autor de esta epístola y en consecuencia las otras dos epístolas posteriores, aunque también veremos otros escritos por ahí que hablan del anciano Juan como alguien diferente al apóstol Juan. Pero bueno, también veremos esto más adelante. Las evidencias internas, y para no entrar en mucho detalle, porque llevaría mucho tiempo aquí en esta introducción, se trata de la similitud que existe en los motivos y el lenguaje entre esta carta y el Evangelio de Juan. Aquí queremos decir que hay una pequeña diferencia entre el estilo y la similitud de los motivos y el lenguaje de esta carta, que es lo que algunos hablaban al principio del estilo, que era diferente entre el Evangelio y esta carta. Y aquí hablamos de
el motivo y el lenguaje, que son muy parecidos, son dos cosas diferentes, ¿vale? Para entender. Ese tipo de similitudes que vamos a ver entre el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan, las podremos ver con más detenimiento cuando entremos en el texto, porque vamos a comparar motivos poco a poco, ¿vale? Esto es interesante. Sí que las evidencias internas hay bastantes, las veremos poco a poco, y las externas, pues las podemos ver en muchas tradiciones cristianas antiguas que atribuyen esta carta al apóstol Juan. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Tertuliano, del 220 después de Cristo, más o menos, Ireneo, cuando escribió contra los herejes, algunos lo datan entre el 180, otros el 202, más o menos, ¿no? Y Dionisio de Alejandría en el 265 después de Cristo. Por ejemplo, Irineo de León, en contra de los herejes, menciona al Evangelio de Juan, Juan 20:31, y luego lo liga con la mención de 1 de Juan 2:12 al 18, expresando cómo el apóstol Juan fue quien escribió esto. En otras palabras, atribuye el Evangelio al apóstol Juan y también Primera de Juan a Juan, ¿vale? Dice lo siguiente: Juan, el discípulo del Señor, lo confirmó diciendo: estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Juan 20:31. Y luego dice: lo hizo porque preveía estas opiniones blasfemas que, en cuanto pueden, dividen al Señor, diciendo que fue hecho de dos sustancias. Aquí vemos unas de las peleas que había contra esta noción o este motivo gnóstico, que veremos también que existe un poco o bastante en Primera de Juan, pero veremos a ver cuáles son los orígenes, ¿no? Luego dice: por eso da testimonio en su epístola, Hijito, y esto es la primera epístola de Juan: esta es la última hora, oísteis que el anticristo había de venir, pues bien, muchos anticristos han venido, por eso sabéis que es la última hora. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, pues si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero para que se manifieste que no son de los nuestros. Sabéis que toda mentira es ajena a la verdad, y que es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo. Aquí menciona 1 de Juan 2, 18 al 20. Hay más ejemplos de Ireneo, pero aquí ya podéis ver una clara referencia de cómo ya evidencias externas no solamente atribuyen el Evangelio de Juan, al apóstol Juan, sino también la primera epístola que vemos aquí también al apóstol Juan. Aparte, también existen menciones de citas de Papias por Jerónimo y Eusebio que parecen indicar que existen dos Juanes, que es lo que hemos mencionado anteriormente, que vivieron en Asia. Uno sería el apóstol Juan y otro sería el anciano Juan. Jerónimo además expresa que existía una creencia que expresaba que para muchos la segunda y tercera carta de Juan fue escrita por este Juan el anciano o presbítero. También John R. W. Scott menciona cómo en el canon muratoriano, del 170 al 215 aproximadamente, el autor expresa cómo el apóstol Juan fue quien escribió la primera epístola de Juan. Sea como fuere, la evidencia externa y la interna parece indicar que fue el apóstol Juan o el mismo que escribió el Evangelio de Juan quien escribió esta primera carta que históricamente se atribuye al apóstol Juan. Así que vemos cómo el autor, lo más probable es que sea el apóstol Juan. Hay evidencias internas y también evidencias externas. Y ahora vamos a ver cuáles son los destinatarios de esta carta. Como hemos mencionado con anterioridad, pues existe un debate sobre si esta es una carta en específico para un grupo en particular o si se trata de una homilía que fue escrita posteriormente. Lo que sí que se puede observar en la carta es que carece de descripción de los destinatarios. Y es por esta razón que algunos asumen que se trata de una carta circular, es decir, de una carta con la intención de ser esparcida por todas las iglesias y grupos cristianos. Colin Kruse, por ejemplo, expresa que en el Nuevo Testamento se nos presenta como el cristianismo del primer siglo no era una entidad homogénea, sino más bien como existe un desarrollo que va en dirección de la influencia de diferentes personas en diferentes lugares. Por ejemplo, con relación a esta diversidad, Cruz dice lo siguiente, la traducción es mía: los ejemplos más obvios de esta diversidad se encuentran en las distinciones entre las iglesias de Jerusalén, Judea y las iglesias creadas a través de la misión paulina. Los eruditos hablan de una tercera corriente importante dentro del cristianismo primitivo, a saber, el cristianismo joánico. La existencia y las características de esta corriente se deducen de los escritos del Nuevo Testamento que están asociados con ella, a saber, el cuarto evangelio, las tres cartas de Juan y menos claramente el Apocalipsis. Cuando leemos las cartas de Juan, queda claro que varias iglesias poco relacionadas operaban en comunión con los autores de estas cartas. Por esta razón se piensa que la carta, aunque posiblemente fuera circular, estaba dirigida inicialmente a personas que eran conocidas por el autor. De hecho, se ven ejemplos en la carta en la manera que él tiene de mencionar a estas personas, como por ejemplo hijitos en 1 de Juan 2:18, hermanos en 1 de Juan 2:7, amados en 1 de Juan 3:2, 3:21 y 4:1, como podéis ver ahí en pantalla. Como siempre digo, podéis parar la pantalla y leer los versículos con tranquilidad.
Como puedes ver, he repetido 1 Juan 3:21 dos veces, pero bueno. Así que estas evidencias parecen indicar que existe este tipo de relación entre el apóstol Juan y estas personas, sean bien una carta específica a una congregación o unas cuantas congregaciones a las que él tuvo contacto con ellos, ¿no? También, aparte de este tipo de familiaridad, se puede atisbar cómo existe una relación de conocimiento mutuo, al Juan remarcar en varias ocasiones que ellos también han oído desde el principio. Esto podéis verlo, por ejemplo, en 1 Juan 2:3, cuando dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, en el 2:24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, etcétera. Y 1 Juan 3:11, otro ejemplo, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Así que, por lo tanto, existe esta familiaridad entre el autor y las personas que van a leer la carta, sea un grupo específico, como hemos dicho anteriormente, o varios grupos en diferentes lugares. Parece indicar esto claramente que Juan conocía a estas personas de una manera más íntima, y son estas personas a las que se les introduce como este tipo de grupo o tradición joánica. Es decir, las personas o las iglesias que fueron formadas por la evangelización del apóstol Juan y que él conocía y que había distribuido la palabra del Señor, que ellos conocían desde el principio la palabra del Señor de esta manera. Así que existe esta familiaridad para las personas que van a recibir esta carta. Aparte de eso, también creo que es necesario recordar que algunos eruditos han intentado postular la idea que el cuarto evangelio fue escrito con la comunidad juanina en mente, ¿vale? O sea, dicen que el evangelio de Juan entero fue escrito para esta comunidad juanina. Sin embargo, yo creo que esto no se trata de una suposición fundamentada totalmente y no se puede enfáticamente concluir tal cosa. Lo digo porque estas son personas que piensan, por ejemplo, que el evangelio de Juan fue escrito después de la primera carta de Juan, pero no sabemos, no hay evidencias claras. Lo más lógico es que el Evangelio fue escrito primero y las cartas después. Es decir, el cuarto Evangelio puede ser, sin lugar a dudas, un Evangelio escrito para una audiencia completamente diferente a la juanina que vemos en estas cartas, ¿no? Como algunos atribuyen, y que fuese escrito para una audiencia general, ¿vale? Así que vemos cómo esta carta pues, fue escrita a un grupo de personas que pues, tenían familiaridad con el apóstol, ¿vale? Conocían el Evangelio y él los conoció de una manera también íntima, de la manera con la que él habla con ellos. ¿Qué género se trata esta epístola? Bueno, pues como he mencionado anteriormente, esta carta no coincide con el estereotipo de una carta grecorromana o de una epístola, pues faltan ciertos detalles como los de la introducción del escrito y la despedida con saludos a diferentes personas. Aquí podéis ver, por ejemplo, la introducción, 1 Juan 1, al 5, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, etcétera, y luego veis, por ejemplo, el final, ¿no? Cómo nos saluda a personas en específico, sino simplemente dice, hijitos, guardaos de los ídolos, amén. Y esto lo puedes comparar con otras epístolas, por ejemplo, con la de Pedro o con las epístolas de Pablo, para que veáis cómo existe una diferencia entre la introducción y también la manera de despedirse. Así que vemos que el género es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados de una carta o de una epístola grecorromana. Aparte de esto, como expresa Witherington, la primera epístola de Juan goza de muchos rasgos originales de la literatura, de la sabiduría de la época. Y esto se ve reflejado en el uso de juego de palabras y la fineza utilizada en la retórica empleada por Juan. Juan hace uso de muchas repeticiones de términos que se oponen, como por ejemplo veis en pantalla aquí la luz y las tinieblas en 1 Juan 1:5, y todo esto lo veremos con detenimiento cuando entremos en la epístola, pero para que veáis este tipo de mensaje que se habla y estas dos palabras que se oponen, estos dos polos que se oponen entre la luz y las tinieblas, ¿no? La luz con el Señor, las tinieblas sin el Señor. También el amor y el aborrecimiento, que veis aquí, por ejemplo, entre 1 Juan 2, 9 al 10 y 1 Juan 3, 14 al 16. Y también, por ejemplo, entre la muerte y la vida, este contraste que hay entre la muerte y la vida, aquellos que están en Cristo la vida y aquellos que no están en Cristo la muerte. Así que vemos este tipo de juego de palabras, una forma de hablar, ¿no? De diversos tipos de conceptos que se hablan y que se contraponen y que Juan lo hace y lo menciona de una manera que es muy típica de este tipo de escrito de sabiduría judía. De hecho, Witherington comparte que existe incluso un aspecto musical en esta carta con permutaciones y combinaciones de ciertos tópicos para establecer un principio fundamental para los lectores. Cruz, por ejemplo, explica cómo de las tres especies de retórica que existen, él las divide en retórica judicial, esto bajo el sistema inglés, ¿no? Retórica deliberativa y retórica epideíctica. Existen también disensión de opiniones, lo que menciona Cruz, en cuanto al tipo de retórica que este tipo de epístola pues tiene. Sin embargo, lo más probable, según él, es que se trate de una epístola epideíctica porque trata sobre valores y actitudes con el fin de fundamentar estos valores que ya se tienen en el presente.
Así que bajo este género de retórica es posible que sea este específico de retórica epideíctica. El contexto literario de la carta también es esencial para poder comprender qué tipo de carta estamos leyendo. Esto es fundamental a la hora de poder interpretar. Y esto es lo que a mí más me gusta de poder estudiar la palabra del Señor, poder comprender el contexto para ver por qué se dicen ciertas cosas, ¿no? Para algunos, por ejemplo, existe una clara delineación del mensaje que se puede resumir como pequeñas predicaciones compiladas en esta carta, donde, aunque se presentan verdades teológicas clarísimas, está más enfocada a características esenciales de personas que pertenecen al cuerpo de Cristo. Es decir, se trata de una carta que enfoca su contenido en cómo los hijos de Dios deben de conducir sus vidas en su diario vivir y cómo tienen que expresarse y comportarse delante de los demás, tanto su testimonio público como también interno, como también abordar este tipo de problemas que pueden ser causados a causa de la falsa doctrina. May Thompson explica cómo este tipo de conexión se puede ver, por ejemplo, en 1 Juan 4:7, cuando dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y como este versículo, interpretado de una manera aislada, parece indicar que el amor es la evidencia de que alguien está en una relación correcta con Dios. Sin embargo, si vais, por ejemplo, al 5:1, cuando dice, que esto lo tenéis en la pantalla: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que han sido engendrado por él. Aquí ahora parece indicar que la conexión con una relación correcta con Dios no es el amar, sino el creer. Por eso que dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Ves? Ahora parece indicar que la relación correcta con Dios es creer que Jesús es el nacido de Dios, ya no es el amar, en este sentido. Igualmente, en el 3:24 parece indicar que tener una relación correcta con Dios está relacionado con el guardar los mandamientos, cuando dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aquí vemos que parece que ahora es el permanecer en amor el que nos hace estar en una relación correcta con Dios. Vemos 3 versículos en los que se habla de 3 cosas diferentes que parecen indicar el mismo fin, esto es, estar en una relación correcta con Dios. El contexto sería clave para poder entender qué son las implicaciones o el mensaje que se quiere dar a entender por el autor, en este caso Juan. Aquí podremos ver que estaría enfocado este mensaje en la importancia de ciertos frutos que demuestran que alguien está en una relación correcta con Dios. Como May Thompson expresa, la traducción es mía. De hecho, la epístola bien podría leerse como una serie de sermones breves en los que se examina varios aspectos de la vida cristiana: creencia, amor, conducta, obediencia, discernimiento y confesión. Sí que vemos como el género de esta carta pues, puede variar un poco, pero tiene esos tonos de predicación, de sermón, de manera de vivir y de manera de conducirse, y cómo poder abordar las disensiones doctrinales que van en contra de las verdades de Cristo. Aparte de esto, algunos han llegado a expresar que existen paralelos entre Primera de Juan y ciertos escritos de los rollos del Mar Muerto, específicamente el 1QS. Por ejemplo, porque se hablan de temas que incluyen la luz y las tinieblas, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Hay comparaciones acerca de esto y algunas que otras más, ¿no? Sin embargo, como bien concluye Cruz, no hacen más que sacar a la luz ciertos principios comprendidos por varias creencias que no necesariamente impliquen una influencia directa. Además, la manera en la que Juan eleva a Cristo no tiene ni comparación ni equivalente en los escritos del Mar Muerto. Y otra cosa importante del género de esta epístola es que existen algunos problemas para algunos traductores en cuanto Juan utiliza el pronombre él. A veces no se sabe si se refiere a Jesús específicamente o a Dios. Y algunos eruditos, cuando traducen esta carta, ponen entre paréntesis Dios o Jesús porque no está claro. Pero es importante e interesante porque vemos cómo Juan tiene esta imagen de que Jesús es Dios. Por esto el intercambio de pronombres y el no conocer específicamente de quién habla en específico en todas las situaciones, ¿vale? Así que creo que es súper interesante. Vamos a pasar al siguiente punto: situación. Esto es el escenario donde se presenta esta carta y cómo se entiende. Algunos ven la carta con el motivo de alentar a ciertos cristianos que habían sido echados de las sinagogas a causa de su conversión a Cristo y que están sufriendo este tipo de persecuciones, ¿vale? Esto es una posibilidad. Otros son de la opinión que pudiera ser que la preocupación fuera la de los falsos profetas y predicadores que corrompen el evangelio original. Y en este último escenario, pues existen diferentes grupos, ¿no? Por ejemplo, es lo que hemos dicho anteriormente: los secesionistas podrían ser aquellos a los que Juan se refería cuando dijo: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, en 1 Juan 2:19. De hecho, se trata de algo que no muchos disputan. Sin lugar a duda, existen claras indicaciones de que existían influencias externas que eran peligrosas para la Iglesia a las que Juan se dirigía, en esta epístola en específico. Estos conflictos teológicos se pueden atisbar clarísimamente en 1 Juan 2:18 al 26,
4, 1 al 6 y 5, 5 al 8. Como he dicho, los veremos con detenimiento, así que no vamos a verlos ahora mismo. Y la raíz de este problema teológico se encuentra en este grupo de los secesionistas, que se trataba de una herejía que surgió en la iglesia primitiva. May Thompson expresa acerca de este grupo diciendo aquellos que abandonaron la comunidad, los secesionistas, aparentemente sostenían la opinión de que aquellos que eran hijos de Dios, como vemos en 1 Juan 3, 1 al 2, alcanzaban un estatus espiritual al ser nacidos de Dios, que no solo los liberó de la culpa y del poder del pecado, sino que en realidad les dejó sin pecado, en este sentido como un pecado para siempre, sin pecado para siempre. Y dice, afirmaban estar sin pecado y haber alcanzado un estado de perfecta justicia. En este sentido, eran como Jesús y como Dios, de quien eran hijos. Ireneo, por ejemplo, en su libro Contra los herejes, expresa cómo existían en su época doctrinas heréticas. Y en un lugar habla de cómo Policarpo fue a los baños de Éfeso y viendo que estaba ahí Cerinto, que es uno de estos herejes, ¿no? Decidió no entrar diciendo, vayámonos, no se vayan a venir abajo los baños porque está dentro Cerinto, el enemigo de la verdad. E igualmente pasó un caso con Marción, donde Ireneo dice lo siguiente, y del mismo Policarpo se dice que una vez se encontró a Marción y éste le dijo, ¿me conoces? Y él le respondió, te conozco, primogénito de Satanás. Bueno, pues Tirinto, el que mencionaba en primera ocasión aquí Ireneo, pues la tradición le atribuye como el archienemigo del apóstol Juan en Éfeso. Se dice que era una persona educada por la sabiduría egipcia y enseñado que el mundo fue creado por un poder separado de Dios y pensaba, entre otras cosas, que Jesús no nació de una virgen, sino que era el hijo de la unión entre María y José. Marción, la segunda persona que vemos aquí mencionada por Ireneo, pues por su parte, entre otras cosas, pensaba que existían dos dioses y rechazaba el Antiguo Testamento en su totalidad. Este tipo de temáticas van a ser recurrentes, con más matices y algunas diferencias, en la epístola primera de Juan. Por estas razones, este grupo de secesionistas, ¿no?, que han abandonado la fe, pues se han podido dividir entre tres posibles grupos de personas que podrían formar parte de este grupo. Algunos dicen que son los seguidores de Cerinto, del que hemos hablado anteriormente, los docetistas o los gnósticos. Aunque veremos que tanto los docetistas como los seguidores de Cerinto tenían también estos motivos que eran un poco gnósticos, una mezcla, porque este movimiento gnóstico en sí es un movimiento bastante complicado. Con relación a Cerinto, todo parece indicar que los registros que tenemos pues demuestran que él no pensaba que él no tuviera pecado, que se trata de una temática que sí que es constante en Primera de Juan, ¿no? Y como otras de las acusaciones que hace Irineo contra Cerinto no son mencionadas en Primera de Juan. Por lo tanto, aunque hay una posibilidad de que estos secesionistas sean los seguidores de Cerinto, no necesariamente se puede concluir que este grupo sea contra el que Juan estaba luchando en su epístola. Pero como siempre digo, siempre puede haber esta opción, ¿vale? Ahora, la segunda opción o posibilidad de los docetistas también puede ser una posibilidad que fuesen este grupo secesionista. Este grupo sostenía que tanto los sufrimientos como la humanidad de Cristo eran meramente una apariencia y no una realidad. Ignacio, por ejemplo, luchó contra este tipo de herejías, dejando claro que Jesús vino en carne. Algunas citas como 1 Juan 4, 1 al 3, e incluso 2 de Juan, la segunda epístola, versículo 7, parece indicar que los docetistas pudieran ser estos secesionistas contra los que Juan estaba escribiendo. Sin embargo, es verdad que también algunos expresan que la mención todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios no necesariamente enfatiza en la carne como un énfasis de realidad física y que por tanto no sería una clara indicación de que se refiriese a la secta docetista explícitamente. Una vez más, podría ser una posibilidad y también podría ser que clarísimamente expresase este tipo de noción de carne en contra de los docetistas. Así que yo creo que también puede ser una opción. Y la última opción es la opción de los gnósticos, que podría ser la otra vertiente herética contra la que Juan estaba luchando, o este grupo de secesionistas. En este sentido, es verdad que tanto los docetistas, como he mencionado anteriormente, como los seguidores de Cerinto, tenían ciertas orientaciones que podrían tacharse de gnósticas. El movimiento gnóstico es inherentemente complicado y variado y las muchas creencias y corrientes de opinión podrían hacer este apartado demasiado largo, así que vamos a tener que hacer un poco más pequeño. Sin embargo, hay ciertas bases que se pueden exponer de este movimiento que tuvo una gran preeminencia en el segundo siglo. Los líderes más conocidos del movimiento gnóstico pues son Valentín el Gnóstico, Basilides y Marción. Este movimiento abogaba por una revelación especial, esta gnosis, por parte divina. Estos conocimientos secretos les convertían en superiores a los cristianos comunes que no participaban en los mismos. También existía una común creencia en que lo material era malo en sí y que lo espiritual era lo bueno. También por eso la idea de que Jesús no vino en carne, sino en espíritu, ¿no?
Existían también rituales que implicaban que a través de la gnosis, este conocimiento especial, ¿no? Y ciertos rituales asociados con la misma gnosis, se podría alcanzar la liberación del malvado ambiente material, como he dicho anteriormente, pero relacionado con la materia, no con el dinero, sino con la materia en sí, aunque el dinero también es una parte de la materia. Como expresa el Diccionario de Creencias, Religiones y Sectas y Ocultismo, con relación al gnosticismo, su premisa básica es una perspectiva dualística del mundo. El Dios Padre Supremo emanó del mundo de los espíritus justos y de él procedieron los seres finitos sucesivos, los eones, uno de los cuales Sofía dio a luz a Demiurgo, que es el dios creador. El dios creador o Demiurgo creó el mundo maligno material junto con todas las distintas cosas orgánicas e inorgánicas que lo constituyen. Así que, como podéis ver, para los gnósticos, la creación por Dios era una creación por un dios malo, el Demiurgo. Ahí ves la completa herejía que se postulaba en este movimiento. Y ahora dice, algunos gnósticos cristianos como Marción, alrededor del 60 después de Cristo, y Valentín, enseñaron que la salvación venía de uno de los eones, Cristo, quien había sido puesto a nivel de los poderes malignos de las tinieblas para transmitir el conocimiento secreto o gnosis y liberar a los espíritus cautivos de luz del mundo terrenal y material hacia el mundo espiritual y superior. Cristo, aunque aparecía como humano, nunca tuvo un cuerpo carnal y por tanto no estaba sujeto a las emociones y debilidades humanas. Así que, como podéis ver, existe esta creencia gnóstica de la diferencia entre lo material y lo espiritual. Lo espiritual es bueno y lo material es malo, por eso se insistía que Jesús no vino realmente en carne. Así que es muy posible que una de las cosas que hablaba Juan sí que se refiriera a este tipo de creencia gnóstica, ¿no? Con todo esto no se puede asegurar que los secesionistas fueran gnósticos, puesto que los registros que nos deja la epístola de Juan no sugiere un sistema totalmente desarrollado como el que se ve más adelante con los escritos gnósticos. Es por esta razón que los secesionistas han sido considerados como protonósticos, puesto que compartían creencias parecidas, aunque no totalmente las mismas. Así que, como hemos visto que puede haber tres grupos, los docetistas, los seguidores de Cerinto o los gnósticos en sí, no se sabe claramente contra quién luchaba Juan. Por eso mucha gente piensa que se tratase de un grupo protonóstico, ¿no? De unas ideas que estaban surgiendo en esa época, pero que no estaban totalmente desarrolladas como vimos en el segundo siglo. Sea como fuere, se puede apreciar que la primera carta de Juan tiene una clara situación en mente que está relacionada con un problema específico de la época con lo que los cristianos primitivos se estaban enfrentando. Por esta razón se puede atisbar una preocupación clara de Juan con lo que estaba ocurriendo y este ánimo a la unidad, este lenguaje fraternal y recordatorio de cómo ellos conocen la verdadera doctrina en comparación con lo que estaba ocurriendo y pasando en esa época, ya el enemigo intentando corromper el Evangelio. Por eso se ve una característica muy pastoral de esta carta, ¿no? De la manera con la que Juan habla a los lectores de esta carta y, evidentemente, hoy en día a nosotros el Espíritu Santo por la palabra revelada. Siempre Juan estaba dando a entender a los lectores que conocían el Evangelio original y que estaban en Cristo, que conocían la verdad que es Cristo, evidentemente, y que son hermanos, amados, amigos e hijitos. Sé que vemos aquí, por ejemplo, esta introducción que estamos haciendo de la primera epístola de Juan, como el autor, lo más probable es que sea el apóstol Juan, por lo que hemos mencionado anteriormente, la época posiblemente entre el 90 y el 100, 70 y el 100, escrito muy posiblemente después del Evangelio de Juan, a un grupo de personas que lo más posible es que fueran personas que conocía personalmente el apóstol Juan, a los que él predicó, compartió el Evangelio, y que se trata de una carta que en sí no lleva los registros normales de una epístola o carta grecorromana, por lo que no existe una introducción de la persona ni unos saludos típicos a otras personas, pero sí que se puede ver cómo puede ser posiblemente una carta, como hemos mencionado, muy pastoral, que habla de los problemas que había, que habla de cómo el cristiano tiene que actuar y cómo es importante conocer la verdad del Evangelio y las verdades básicas del Evangelio para combatir contra las falsas doctrinas. Posiblemente una carta general circular para este grupo de personas y, evidentemente, en consecuencia, hoy en día a nosotros. Así que la semana que viene veremos más, empezaremos con el primer capítulo. Creo que va a ser interesante ver cómo Juan habla y cómo existen estos estilos y manera de hablar muy parecidas al Evangelio de Juan en cuanto a las menciones de Jesús, a la temática del Evangelio de Juan. Es una carta que realmente me parece fascinante y que el Señor nos ha dejado para que podamos gozarnos y conocer las verdades de Cristo. Así que con esto os dejo hasta la semana que viene. Si tenéis alguna pregunta, como siempre digo, puedes dejar un mensaje o escribirme un email. Muchas bendiciones hasta la semana que viene.